Saludos estimados estudiantes. En esta ocasión nos piden bosquejar la gráfica de la función que está definida por f de x igual a 1/2 a la x. Entonces nosotros observamos que aquí tenemos una base, la cual es 1/2, y un exponente, el cual es x. E inclusive en el exponente tenemos una variable, por lo cual esta es una función exponencial. Para poder bosquejar la gráfica solicitada, es necesario que primero recordemos la teoría. Una función exponencial está definida de la siguiente manera, como a a la x, en donde a recibe el nombre de base y x el exponente. Para poder realizar su gráfica, se nos presentan dos casos. El primer caso nos dice que si la base está entre 0 y 1, entonces la curva es una curva decreciente y tiene un punto de corte con el eje Y. Ese punto de corte se produce en el 0,1. Mientras que si la base es mayor que 1, la curva va a ser creciente. Y también tiene el mismo punto de corte con el eje Y en el 0,1. Además, ambas tienen una asíntota horizontal. ¿Quién es la asíntota horizontal? En ambos casos es el eje X. El eje X no deja que esta curva baje en ningún caso, es como un límite. Entonces el eje X, al ser una recta, tiene una ecuación y su ecuación está dada por Y igual a 0. Otra cosa que podemos analizar del gráfico es el dominio y el rango. Recordemos que el dominio viene a ser el recorrido de la gráfica en el eje X. Entonces, observemos que ambas curvas, ¿no?, ¿en qué parte del eje X están? Si nosotros notamos, ¿ves?, en este caso esta curva o esta otra, ellas están en el eje X positivo como en el eje X negativo. Lo mismo por acá, eje X positivo y eje X negativo. Por lo que el dominio de esta función está dada por todos los reales. Mientras que su rango, ¿no?, el rango viene a ser el recorrido de la función, pero en el eje Y. Entonces, nosotros observamos en las gráficas que la curva solamente aparece en el eje Y positivo en ambos casos. ¿Ves? La curva ya no está en esta parte inferior, solamente en la parte superior. Entonces, el eje Y positivo lo podemos expresar, ¿no?, del siguiente modo, como un intervalo abierto de 0 hasta más infinito. ¿Por qué intervalo abierto en 0? Porque recordemos que esta curva se acerca muchísimo a este eje, pero él es la asíntota, el cual no va a permitir que esta recta se cruce con ella. Eso quiere decir que esta curva se acerca mucho a 0, sin embargo nunca la va a tocar. Por eso es que es en ese valor un extremo abierto y se dirige pues hacia el más infinito en ambos casos. Entonces, habiendo recordado la teoría, ahora sí podemos pasar a graficar la función dada. Observemos aquí, como ya lo habíamos mencionado, que la base es 1/2. Entonces, si la base es 1/2, eso quiere decir que estamos en el primer caso, que la base está entre 0 y 1. Y si la base está entre 0 y 1, la curva es decreciente, ¿no?, y pasa por el 0,1. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos determinar su gráfica. Luego, nos piden bosquejar la gráfica de la función que está definida por 2 a la x. Aquí también observamos la presencia de una base que viene a ser el 2 y de un exponente que viene a ser x, ¿no? Entonces, recordemos, a ver, ¿en qué caso estamos aquí? Si la base es 2, ¿está entre 0 y 1 o es mayor que 1? Pues definitivamente la base es mayor que 1, por lo que la curva debe ser creciente y debe pasar por el 0,1 de la siguiente forma. Gracias por su atención.